Era una tarde de otoño cuando Isabel fue llamada al centro del pueblo. La gente se había reunido alrededor de la plaza. No era un evento festivo, no eran las celebraciones de un santo, era algo mucho más oscuro, algo que ya se había repetido en otras aldeas, el rumor que se transformó en acusación y la acusación en condena. Isabel tenía 45 años y vivía sola en una pequeña casa al borde del bosque. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y eso ya la hacía diferente. Las mujeres que no encajaban en el molde del régimen, que no obedecían las normas familiares tradicionales, eran observadas y eran señaladas. Un día, una vecina enfermó gravemente tras un parto. Se desmayó varias veces. Su piel se puso amarilla. Los médicos no pudieron hacer mucho. Entonces, alguien comenzó a susurrar: «Fue Isabel. Seguro que le lanzó un maleficio». A partir de ese momento, Isabel pasó de ser una mujer reservada a ser la principal sospechosa en el pueblo. La acusación de brujería no tardó en extenderse, y en los tiempos del franquismo, la superstición y el miedo se convirtieron en herramientas poderosas para aislar a las mujeres que se salían del orden social. Isabel fue detenida aquella tarde. A los pocos días, las autoridades la llevaron al tribunal, un tribunal que no necesitaba pruebas, solo una palabra: bruja. La posguerra española no solo fue una lucha por la victoria política, fue también una lucha por el control social. Después de la guerra civil, el régimen de Franco se encargó de restaurar lo que llamaban el orden moral, y la figura de la mujer fue central en este proceso. Las mujeres que no se ajustaban al modelo tradicional de madre, esposa y cuidadora fueron fácilmente catalogadas como subversivas o perjudiciales para la sociedad. Las que no seguían las estrictas normas impuestas por la Iglesia y el Estado, como Isabel, se convirtieron en el blanco perfecto de acusaciones infundadas. El miedo a lo desconocido, a lo que se percibía como diferente, alimentaba la superstición. La brujería, aunque en su mayoría era un concepto ancestral y supersticioso, se utilizaba como excusa para controlar a las mujeres en las aldeas. En muchos pueblos rurales, las mujeres que vivían solas, que no seguían las normas del patriarcado, eran vistas con desconfianza. Si alguien enfermaba, si había malas cosechas, si ocurrían muertes inexplicables, las mujeres que se apartaban de la norma social eran acusadas de practicar la brujería, una acusación que no necesitaba pruebas, solo el temor colectivo. Isabel fue una de las muchas mujeres que sufrieron esta condena. A lo largo de los años, más de un centenar de mujeres fueron detenidas bajo acusaciones de brujería en pequeñas aldeas de toda España. Estas acusaciones estaban enraizadas en el miedo a las mujeres que pensaban por sí mismas, el miedo a las que no se sometían a las reglas impuestas por el régimen. No se trataba solo de superstición, se trataba de un sistema que necesitaba someter y controlar, y las mujeres eran el objetivo perfecto para ello. Los métodos para recuperar a estas mujeres eran diversos, desde la prisión y la tortura, hasta el exilio forzado y la marginación social. La Iglesia jugó un papel crucial en estos procesos, pues, junto con las autoridades, justificaba la existencia de estas acusaciones como parte de la purificación moral del pueblo español. En las aldeas más pequeñas, la figura de la bruja no era solo un mito, era un símbolo de la mujer que desafiaba la autoridad, era la representación del miedo de un régimen
que no podía tolerar la libertad de pensamiento. Isabel Rodríguez nació en 1900 en una pequeña aldea en la provincia de Salamanca. Era hija de un agricultor y de una mujer que había sido costurera. Desde pequeña, Isabel mostró una inteligencia fuera de lo común. Era la primera en leer los libros de la escuela, y cuando no estaba trabajando en la granja, se perdía entre las páginas de novelas, libros de historia y textos de filosofía. Sus padres, aunque humildes, siempre apoyaron su curiosidad. Pero en un pueblo tan pequeño, una mujer curiosa era vista con recelo. A los 18 años, Isabel decidió irse a Madrid a estudiar enfermería. Quería ayudar a las personas y vio en la medicina una forma de mejorar la vida de aquellos que no tenían acceso a los servicios básicos de salud. Durante su tiempo en la capital, Isabel se empapó de ideas liberales, republicanas, y aunque no se identificaba con un partido en particular, su corazón latía por la justicia social y la igualdad de derechos. No obstante, al regresar a su pueblo, sus ideales chocaron de inmediato con la visión conservadora del lugar. Isabel comenzó a vivir sola en una casa pequeña, alejada del centro del pueblo. A menudo era vista como una extraña. Nunca se casó, nunca se sometió a los hombres del pueblo. Era libre, pero su libertad era vista como una amenaza. Sus vecinos murmuraban que no cumplía con el deber de ser madre. Y en un país donde la mujer estaba limitada a la casa y la familia, cualquier mujer que se atreviera a vivir fuera de esas normas era inmediatamente sospechosa. Isabel no se dejó intimidar. A pesar de las miradas de desaprobación y los rumores que la rodeaban, siguió su vida de acuerdo con sus propios principios. En los inviernos, se dedicaba a ayudar a los enfermos de la aldea, y en los veranos recogía hierbas medicinales que cultivaba con cuidado en su huerto. Muchos decían que sus remedios eran milagrosos, aunque en secreto se susurraba que utilizaba hierbas malditas. Los días pasaban tranquilos, hasta que una epidemia de fiebre tifoidea se desató en la aldea. Los médicos locales no sabían cómo controlar la situación. Entonces, Isabel fue llamada para ayudar. Con sus conocimientos de medicina y su habilidad con las hierbas, logró salvar a muchos de los enfermos. Pero, a medida que la situación se calmaba, algunos murmuraban en la plaza: ¿era posible que una mujer tan sospechosa tuviera tanto conocimiento médico? Un día, después de un conato de epidemia, una vecina muy cercana a Isabel cayó gravemente enferma. Nadie podía salvarla, pero Isabel lo intentó. La mujer falleció poco después, y al poco tiempo, Isabel fue acusada de ser la causa de la muerte. El rumor se convirtió rápidamente en una acusación formal. La mujer había sido maldecida, y el nombre de Isabel fue puesto sobre la mesa. La acusación era clara, y aunque no hubo pruebas, su destino ya estaba sellado. Siguió. La acusación de brujería contra Isabel se gestó en susurros que viajaban al filo del viento. Personas que evitaban mirarla a los ojos murmuraban su nombre como si fuera una maldición. Una tarde, la Guardia Civil llegó al pueblo sin aviso. Sus botas resonaron en el empedrado mientras se dirigían a la casa de Isabel. La hallaron recogiendo hierbas en su huerto. Al verla, uno de los agentes espetó: «Venimos por la hechicera». Y ella, con la serenidad que solo da la verdad, respondió: «Solo curo a quienes sufren». De inmediato la esposaron, sin explicación formal. La condujeron al cuartelillo local. Allí, bajo luz de faroles, fue interrogada sin tregua.
Querían nombres de supuestas cómplices, datos de ceremonias secretas, lugares de aquelarres imaginarios. Preguntaban por aquelarres celebrados en el bosque, por velas negras, por cánticos demoníacos. Y aunque Isabel negó cada una de esas invenciones, las autoridades tomaron cada silencio como confesión. La acusaron de causar la fiebre tifoidea, de envenenar a los animales del pueblo, de causar sequías con sus conjuros. Fue sometida a exámenes degradantes, a rituales de purificación improvisados, a interrogatorios en los que le clavaban puñales de metal en las manos para que confesara. Pero Isabel solo ofrecía su silencio y su dignidad. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, se erigió un tribunal popular, sin jueces, sin pruebas, solo gritos e insultos. Los vecinos, algunos con antorchas, otros con cruces de madera, decidían su destino. Se leyeron acusaciones absurdas, se recitaron letanías antiguas como si fueran pruebas, y aunque no existía ningún código legal que tipificara la brujería, en el franquismo, la moral del pueblo actuaba como ley inviolable. Así, sin testigos de descargo, sin defensa alguna, Isabel fue sentenciada a un internamiento en un convento correccional, un lugar aislado donde las monjas la vigilaban y le imponían ayunos prolongados. Le arrancaban las hierbas de su huerto, le prohibían todo contacto con libros, con el conocimiento que había sido su fuerza. En aquel convento, la marcaron con un número cosido en la túnica. La obligaron a hincarse de rodillas largas horas, repitiendo oraciones que no creía, cargada de cadenas simbólicas, y sin permiso para leer ni escribir. A las pocas semanas, Isabel cayó enferma de neumonía. El régimen, implacable incluso con sus víctimas, se negó a brindarle atención médica. Le reprochaban su arrogancia, que desafiara los mandatos divinos. La fiebre la consumía, los huesos le dolían, y en su mente solo resonaban los versos que jamás pudo pronunciar, versos que hablaban de libertad, de justicia, de la hermandad de los oprimidos, mientras moría de a pocos. Separados de su hogar, sus cartas secretas fueron destruidas. Las monjas, siguiendo órdenes, arrojaron sus papeles al fuego. El convento no solo castigaba el cuerpo, sino aniquilaba la memoria. Cuando Isabel finalmente recobró fuerzas, la hallaron desnuda de posesiones y de palabras, marcada por cicatrices tanto físicas como morales. Sus manos, antes hábiles para curar, ahora temblaban. Sus ojos, antes firmes, se hundían en un agotamiento incurable. Aún así resistió. Se aferró a la vida como quien sujeta un cordón de esperanza. Sabía que, aun si su cuerpo estaba prisionero, su espíritu permanecía libre. Tras meses de reclusión en el convento, Isabel fue trasladada a un hospital penitenciario en la ciudad. Allí, con el suero goteando en su brazo y el uniforme de presa, descubrió que su enfermedad no había sido una prueba de fe, sino el resultado de la negligencia criminal de las autoridades. Pero la dignidad de Isabel era más fuerte. Aunque débil, recitó un último poema antes de caer en un sueño profundo. Un poema que hablaba de la luna como testigo silencioso de la injusticia humana y de los brotes verdes que florecerían cuando las cadenas del miedo se rompieran. Cuando al fin la dejaron salir, su cuerpo era una sombra de lo que había sido. Su espíritu, sin embargo, brillaba con renovada intensidad. Su comunidad, que la había condenado con antorchas y gritos, ahora la miraba con recelo. Algunos sentían culpa, otros miedo de su propia complicidad,
Nadie se atrevía a saludarla con los mismos ojos de antes. Isabel regresó a su casa, al huerto arrasado, a la soledad que la había marcado. Sabía que las acusaciones de brujería no terminarían hasta el último de sus días, pero también sabía que su voz, aunque silenciada en público, seguía viva en el viento. Era el viento el que recogía sus palabras susurradas en las noches de luna llena. Era el viento el que guardaba sus versos en las hojas secas del bosque. Y así, lentamente, el rumor de su rebeldía poética se expandió, no a través de juicios ni de condenas, sino por medio de aquellas que encontraron consuelo en su historia. Unas pocas exiliadas, algunas maestras clandestinas, otras curanderas que seguían practicando en secreto. Todas ellas mantenían viva la leyenda de Isabel, porque la verdadera brujería no era el arte oscuro que le imputaron, sino su capacidad de transformar el miedo en palabra y la injusticia en esperanza. Durante años, el caso de Isabel permaneció enterrado bajo papeles amarillentos. En los archivos parroquiales y municipales nunca apareció mención de su arresto. Fue hasta la transición democrática cuando un historiador local descubrió un acta oculta, un documento sellado con el escudo del régimen. Allí se describía la actuación de la Guardia Civil, el informe policial y la orden de reeducación para la acusada de brujería. Descifrar ese acta reveló cómo las autoridades locales y religiosas colaboraron para limpiar a las mujeres que escapaban del molde. Los médicos de la zona fueron obligados a firmar certificados que descartaban causas naturales de muerte. Las monjas del convento correccional recibieron instrucciones de quemar toda correspondencia. Los jueces de paz ignoraron los recursos de apelación. Se supo también que antes de la detención, varios vecinos habían rellenado un libro de quejas anónimo, un folio donde acusaban a Isabel de prácticas satánicas, culto a espíritus malignos, robo de leche de vecinos. Sin investigación alguna, esas quejas se convirtieron en prueba. Más aún, los archivos municipales custodiaban una lista de 30 mujeres señaladas en el mismo periodo, todas solteras, independientes, con conocimientos de curación popular. Ninguna de ellas llegó a juicio público. Sus destinos variaron entre el internamiento forzado, el exilio o el silencio absoluto. Lo más escalofriante es que el miedo sembrado por esas acusaciones perduró. Las generaciones siguientes del pueblo evitaban acercarse al huerto de Isabel. Se contaban historias de la vieja bruja para asustar a los niños, y así la injusticia se perpetuó. Pero al sacar esos documentos a la luz, se puso de manifiesto una verdad mayor. La brujería no fue un crimen. Fue la excusa perfecta para acallar a las que no se sometían y para que todo un sistema se mantuviera impune. Hoy, el legado de aquellas mujeres acusadas de brujería es un tejido de memoria rota. Los descendientes de Isabel y de las otras acusadas suelen ignorar su historia. Algunos han descubierto recelos familiares y otros simplemente no contaron que su abuela fue prisionera. En varios pueblos, las antiguas casas correccionales y conventos siguen en pie, convertidas en almacenes, en ruinas, en museos que apenas mencionan a las mujeres encerradas. Solo un par de placas conmemorativas recuerdan vagamente a las víctimas de la superstición, pero no nombran a nadie. Aún así, en los últimos años, asociaciones de memoria histórica
han organizado recorridos por esos espacios, relatos orales, talleres de teatro comunitario, recitales de poesía inspirados en los versos que Isabel nunca llegó a publicar. Esas actividades buscan recomponer la trama rota de la memoria. Se han encontrado incluso algunas cartas que Isabel escribió desde el convento, dirigidas a su hermana, a un amigo médico. En ellas describía el frío de las celdas, la pena de los rostros ajados y la determinación de no dejarse doblegar. Gracias a esos hallazgos, se ha impulsado un proyecto de recuperación documental para que el nombre de Isabel y de las otras acusadas figure en las crónicas oficiales, para que la justicia no sea solo una palabra, sino un acto de reparación. Sin embargo, aún quedan heridas abiertas. Los pueblos rurales, que una vez alentaron las acusaciones de brujería, no han pedido perdón. Los archivos municipales siguen fragmentados, y las veces en que el miedo ayudó a imponer el silencio, siguen resonando en las plazas. El verdadero legado de Isabel no está en los documentos, sino en la conciencia colectiva, en el valor de cuestionar y en la certeza de que recordar es el primer paso para no repetir. La historia de Isabel no fue un cuento de viejas, fue la crónica de una mujer que eligió la independencia y pagó con su libertad. Las acusaciones de brujería no fueron un castigo por magia, sino por atreverse a vivir fuera del molde, por cuidar sin pedir permiso, por existir con voz propia en tiempos de silencio. Recordarla es un acto necesario, porque solo devolviéndole su nombre podemos reconocer a todas las que, como ella, fueron condenadas sin pruebas, sin justicia, solo por miedo. Y si cada vez que sintieras temor a ser diferente, recordaras a Isabel y su coraje silencioso, ¿qué haríamos diferente? Si esta historia te conmovió, déjanos tu comentario, comparte este video. Suscríbete para que estas voces ya no vuelvan al olvido. En el próximo episodio, exploraremos otro rincón de la represión, donde las madres solteras ocultaban a sus hijos, porque en la España franquista, la maternidad también podía ser un crimen. Episodio 33. Esposas esperando décadas por maridos desaparecidos. Un testimonio de espera, de ausencia y de un amor que nunca conoció la rendición.